Estamos aquí con el legendario creador de AM2R, el amigo Milton. Bastante tiempo ha pasado ya de nuestra última conversación. ¿Cómo están, Milton? Legendario, me mandaste. Hola, mucho gusto, de vuelta. Acá, como siempre, más viejo, más pelado, más gordo. Pasa volando el tiempo, es tremendo. Ah, pero legendario te queda bastante bien. Mira que el año pasado, tú sabes que pasó todo una hecatombe con Nintendo, AM2R, el aniversario, tu juego Fangame. Hoy fue bastante movida la cosa. Estuvo movidito, sí, la verdad. Fue bastante más movido que lo que había anticipado. Pero bueno, y ahora acaba de pasar no sé cuántos días de L3 y vino una sorpresa que yo creo que nadie la esperó. Yo por lo menos no me la esperaba. Sí está dentro de las posibilidades de un juego de Metroid, un Prime, qué sé yo. Pero esto que salga un remake, y justamente del juego que tú hiciste, es algo que yo en realidad nunca pensé que iba a pasar. ¿Tú te lo esperabas? La verdad yo también estaba resignado de que nunca le iban a dar 2 pesos al pobre Metroid 2. Para, no sé, ponerle un equipito para hacer un remake, al menos en la Nintendo DS o algo, o que sea, no sé, algo que puedan hacer en un par de meses. Eso lo pudieron haber hecho tranquilamente en estos últimos años y bueno, parece que no era atractivo el proyecto, lo que sería el mercado de la gente que está consciente de lo que es la marca Metroid y demás, no parecería ser muy interesante a nivel cifras como para ser digno de llevar un proyecto para eso, pero bueno, parece que cambiaron de parecer. Están poniendo toda la carne en el asador y la Sí, verdad me parece perfecto. es como algo inesperado, por lo menos en la actitud que tiene Nintendo con la saga Metroid. Que vuelvan al 2D y con un remake de... Bueno, yo no soy tan seguidor de Metroid, pero entiendo que Metroid 2 creo que es un juego bastante querido. Es un juego bastante importante en lo que tiene que ver la historia. Técnicamente hablando no es de lo más llamativo, por así decirlo. Se quedó bastante en el tiempo, más que nada por temas de limitaciones de hardware. Justo la Game Boy no era demasiado poderosa como para un juego de esa complejidad, pero con lo que tenían pudieron hacer un producto muy bueno y termina también contando uno de los capítulos más importantes de toda la saga. El tema es, al menos hasta lo que pudimos ver hasta ahora del remake nuevo, parece que esta gente le tiene mucho entendimiento y respeto a la fórmula. Parece que saben lo que hacen. Y parece que le van a hacer honor a lo que sería Metroid en sí. Es bastante más de lo que estábamos esperando de Adrem. Así es. Bueno, ha sido inesperado. Parece que el equipo que compone Samus Return, el Mercury Steam, parece que tienen un tiempo ya haciendo juegos Castlevania, ¿no? Justamente Castlevania de 3DS parece que fue hecho por ellos. La verdad no estoy seguro de cuál fue los que hicieron, pero sí, tengo entendido que tienen experiencia en la industria. Y yo la verdad, Castlevania es una cosa, el cuidado y atención que tiene Konami para con sus propiedades, no sé qué tan rigurosos sean, pero al menos si van bajo la tutela del señor Sakamoto, me parece que lo van a estar llevando bastante bien y parece que están haciendo un muy buen trabajo por lo que se ve hasta ahora. Y bueno, qué sorpresa que lo que haya pasado en el E3 saca tan pronto. Y bueno, ¿cuál es tu impresión? ¿Qué sucede con el creador de AM2R un año después de todo lo que pasa y ahora que Nintendo anuncie justamente el juego que, digamos tú, no sé si sea remake, lo tuyo es una cosa distinta, no, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué te parece este anuncio? Mirá, yo la verdad soy otro fan más que está esperando a poder jugarlo algún día. En realidad tendría que juntar un poco de plata para comprarme una 3DS y eventualmente conseguir el juego. Pero sí, estoy ansioso de jugarlo. Realmente hay gente que de repente, la mayoría, muchos van a estar experimentando lo que va a ser la historia de Metroid 2 por primera vez. Y este va a ser un juego que va a estar inspirado en eso, van a ver los eventos, van a ver todo lo que pasó con una mirada nueva.
Pero el tema es que al menos yo y mucha otra gente vamos a estar comparándolo mucho con el original y también con el punto de vista que yo tuve en su momento para interpretar todos estos momentos de historia. Y bueno, va a ser muy interesante ver cómo es un desarrollo en serio, entre comillas, con todo un equipo de gente experimentada en la industria, con la dirección del señor Sakamoto, con recursos, con los compositores originales de Super Metroid. Todo eso, ver cómo lo interpretan y cómo puede ser. Va a estar interesantísimo. Mira, de repente voy a ver, mirá, todo esto, así es como se ven los Metroids con presupuesto. Claro. Esto va a estar buenísimo. Prometo que voy a ir a ese punto. Lo prometo, lo tengo ahí en un pin. Pero antes de eso, tú sabes que pasó el año pasado un montón de canales, un montón de noticias de... Internet se incendió por toda esta cosa de que Nintendo castigando a los pobres fangames y qué sé yo. Y prácticamente, no sé, se escribió un montón de mentiras que al final... Mira, entre que se cumplieron y no, pero fue muy exagerado. ¿Hay una especie de rencorcillo con Nintendo? No, al menos de mi parte no. El tema es, cuando uno está en este tipo de cosas, de trabajos, para mí fue un proyecto de aprendizaje y es más entretenido y divertido usar personajes que uno conoce bien y que aprecia para dar los primeros pasos en lo que es programación o cualquier otro tipo de arte creativo. Conozco gente que aprendió a pintar dibujando murales de Mickey Mouse, por ejemplo. Entonces no les cayó Disney encima, pues, hasta ahora. Claro. De igual forma, lo mío fue un camino de aprendizaje que de repente se empezó a ser conocido y bueno, una cosa llevó a la otra y ya de repente en un cierto punto, si bien estaba muy consciente de que todo el tema legal era una posibilidad, claro, porque bueno, depende mucho de qué tan popular sea. Si de repente seguía siendo medianamente así humilde y selecto para solamente fans de Metroid, capaz que en una de esas no pasaba nada. Pero bueno, las cosas se fueron un poquitito fuera de escala y bueno, terminó como terminó. Yo estaba consciente de que todo eso era muy posible que pase y a fin de cuentas el juego está hecho para los fans, yo inclusive. Era poder experimentar Metroid 2 de forma moderna y la gente que lo quería experimentar de esa forma lo jugó, lo disfrutó, le gustó. A mí me hubiera encantado terminar de hacer ciertos ajustes a lo que es el balance, dificultad, agregar todas las traducciones que me quedaron pendientes, pero salvo eso yo estoy muy conforme con cómo terminó el proyecto. Y si bien fui un poquito forzado a no poder seguir trabajando en eso, yo me llevo toda la experiencia y toda la gente muy copada que conocí en el camino como todo esto, como parte de la experiencia. Claro. Y eso para mí es más importante que todo. Sí, porque tú ya lo comentabas ya hace un año atrás que este juego fue producto de tu tiempo libre, de aprender a programar, a ver de qué se trata esto, hacer game dev, y que de a poco fue creándose una masa de potencial en ese juego, ¿no? Que de repente empezaste a juntar gente que te ayudaba, el foro, qué sé yo, y se acercaba la fecha del aniversario que era tan importante. Y que finalmente lo que le dio mucho ánimo, energía y buena onda para el aniversario fuiste tú, porque lo que llegó no era algo que querían los fans precisamente, o que se esperaban, que era el Federation Force. Sí, eso fue... No lo jugué yo, pero cuenta la gente que es un muy buen juego. Claro. No necesariamente un muy buen Metroid, pero es un buen juego. Claro, está esa distinción clara. Pero bueno, la gente siempre va a estar agradecida contigo por haber estado ahí en esa fecha y trayendo un juego que hasta el día de hoy, por lo menos en mi canal, siguen llegando comentarios de muchas gracias, Milton. Grande, sos un monstruo. Tenía que ser argentino este loco. No. Buenísimo. Pero lo que a mí me interesa también es que el juego ahora sale este mismo. Y este es el tema que a ti te interesa sobre qué va a pasar con un Metroid 2D, con inversión, con plata, con Sakamoto,
con, digamos, todo un Metroid 2D en serio, en 2017. Tú dices que probablemente va a estar esa comparativa entre la versión de Game Boy y la versión de 3DS y qué sé yo, quizás con los Prime, quién sabe. Pero yo creo, Milton, que yo creo que en tu eterna modestia no lo es, va a estar también la comparativa con AM2R. Yo creo que los fans que jugaron estos 3 juegos, incluyendo los Prime, van a ver si el esfuerzo de Milton está a la altura de Nintendo. Yo creo que sería súper interesante analizar eso. Es interesantísimo. Y ahí está el tema. Vos podés ver cómo hay un montón de factores de distintos tipos que afectan a lo que es una interpretación de algo. Y por ese lado es muy interesante. Vos podés ver cómo un simple individuo con N cantidad de voluntarios que a través del tiempo pudieron hacer algo en tiempo libre, interpretan lo mismo que un equipo profesional con fondos y el soporte de Nintendo. Ese tipo de comparativa es interesante. El tema es que mucha gente hoy en día, incluso ahora, sin haber jugado el juego Samus Returns, ya están empezando a compararlo, ya están tomándolo como si esto fuera una competencia. Ya están tomando esto como si fuera un ataque a AM2R, un ataque contra los fans y todo eso, no sé, ese espíritu demasiado competitivo y personal en lo que sería, no sé, a mí no es mucho, no es la forma en que yo encargo este tipo de cosas. Si la gente lo quiere jugar, que lo juegue. Si la gente no lo quiere jugar o no le interesa o no tiene una 3DS, que no lo juegue. Pero si no, que no empiecen esos boicots y toda esa cosa de hablar en nombre del indie que está luchando por su... No, ya estamos grabando para esto. Claro. Sí, bueno, esa odiosidad o estos titulares que siempre se ponen ahí en victimizar, qué sé yo, y nadie te ha preguntado nada, y sin preguntarte nada, que dicho de paso. Bueno, esto quizá ayude un poquito, quién sabe. Pero, mira, sobre lo que te decía, sobre la comparativa que va a haber de los estudios, yo creo que una cosa bonita y que le puede servir a mucha gente que, mira, tú has conocido o a través de mi canal o de tu juego, te ha contactado gente que le interesa mucho el game dev, que está en una posición similar a la tuya, le interesan los videojuegos como pasatiempo, aspiran a hacer un juego indie, Steam, qué sé yo, Greenlight. Y mira, que exista esta comparativa entre Nintendo versus una sola persona y que te vaya bien, da esperanza a mucha gente que le interesa quizás esto como profesión, de decir, mira, si es la fuerza de un hombre versus un estudio capacitado y con una inversión grande, significa que se puede. Yo creo que bueno, no es que tú seas el ejemplo primordial, pero los juegos indie pueden hacerle competencia a los AAA si le ponen la gana suficiente. Sí, y hoy en día las cosas son muy diferentes a como eran hace 15 años. Hoy se puede desarrollar fácil, hay un montón de herramientas que son gratuitas al principio. Hay opciones para aprender, hay tutoriales por todos lados, hay libros, hay cursos. Hay recursos hoy en día y si uno tiene tiempo y ganas, el resto es sentarse y hacerlo. Y quizás no termines el juego, pero seguro vas a aprender algo al final, estoy seguro. Exactamente, o quién sabe, capaz que seas el próximo Notch y la pegues con un Minecraft o algo parecido. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hay un montón de cosas que salieron de la nada y que fueron revolucionarias. El tema es, todo el mundo tiene ideas, somos todos pensadores, somos todos genios. El tema es quién se sienta y le pone la dedicación a poner esas ideas en papel o en gameplay o en programación. Bueno, y eso es justamente lo bonito con tu juego, porque inspiraste a muchas personas que quizás quieran tomar esto como carrera. Lo repito porque Latinoamérica está en pañales. Está muy en pañales. Soñar en tratar de hacer un juego, yo creo que hasta el día de hoy es muy improbable quizás siquiera pensarlo como carrera. Pero mira, con testimonios como el tuyo siempre se agradecen y siempre es bueno que se den a conocer. Igual, lo mío sigue siendo un hobby. Cierto. Estamos viendo acá un hobby. Yo te digo, yo soy programador y estoy trabajando en una empresa de seguros. Es el trabajo más aburrido del mundo. Pero bueno, estoy programando y estoy aplicando lo que pude aprender
de programación con este proyecto. Pero Hoy hay algunas oportunidades para trabajar de desarrollador de videojuegos acá en el país. No son muy atractivas monetariamente. Yo podría seguir mi sueño, dejar todo esto y sentarme a desarrollar en Unity para una multinacional, pero no me van a pagar tanto como me están pagando ahora, y en este momento el soporte de mi familia es altamente prioritario. Pero dejando eso sí. un poco al lado, mira, el hombre indie parece que fue conocido por el mismo Sakamoto, ¿no? Algo tengo entendido ahí en Twitter que creo que Sakamoto sí conoce algo del proyecto AMSR, ¿estoy en lo correcto? Citando un artículo de Kotaku, hubo un periodista que lo entrevistó y le hizo un par de preguntas sobre AMSR. Se habían enterado de mi proyecto una vez que ya habían arrancado con el remake, y tiene entendido de que existe, si bien no lo jugó. Sabe que hubo acción legal y sabe que hay un fan muy dedicado ahí afuera que hizo lo que hizo. Eso es todo lo que sé. Fire. Y es más que suficiente, ¿te imaginas? No, increíble. Increíble, loco. Ahora, no sé, un día lo llega a jugar y sale a decir por ahí que le gustó, me muero muerto, me desmayo. Sí. Es un pedazo de confirmación muy importante, y encuentro muy difícil de explicar esto a la gente que no maneja videojuegos o que no sabe qué es Metroid. ¿Cómo se lo explicas a alguien esto? Pues el otro día mi mujer me estaba preguntando ¿por qué estás sonriendo tanto? Y traté de explicarle y no pude. Es que de verdad no sé cómo podría explicarse a la gente que no le interesa un carajo los videojuegos, pero pero es que de verdad es emoción. No, la verdad está bueno. No sé, no sé, todavía estoy ahí. No caigo en una nube todavía. Pero vaya a saber, quizás algún día lo termine jugando. ¿Quién sabe? Porque le gusta. Dime, Milton, yo sé que si bien esto es un juego y tú tienes algunos planes a futuro para quizá otro juego, ¿podemos hablar de eso? ¿Alguna pista? ¿Algo? En este momento estoy en etapas de investigación. Estoy invirtiendo bastante tiempo en lo que es el engine Unity, y estoy encontrando que es muy interesante. Más que nada, ya teniendo experiencia como programador y trabajando en C#, ya estoy en condiciones de empezar a usar Unity de forma más eficiente que la última vez que lo había probado. Hay algunos prototipos dando vueltas por ahí que están empezando a tomar forma, y está todo en etapa de planificación y experimentación. Entonces, no debería faltar mucho como para hacer algún anuncio de algo que más o menos podría llegar a encararse. El tema es empezar a familiarizarse con la herramienta como para saber cuánto tiempo y esfuerzo puede tomar hacer contenido. Eso es lo más importante. No quiero estimar de menos o estimar de más para decir, mirá que en un año vamos a tener un juego y después no cumplir. Claro, mejor tener algo seguro. Claro, quiero todos los frentes más complicados, quiero tenerlos resueltos desde el vamos, antes de hacer anuncios o campañas de Kickstarter o lo que sea. Y bueno, para poder, si de repente voy a anunciar algo y hacer alguna promesa a la gente, o dejar que de repente se ilusione con lo que podría llegar a salir, que bueno, poder cumplir con los plazos con los que pudiera, no sé. Pero es que Milton es muy responsable, mira. Bueno, pero no quiere darle. No estoy tan cansado de entrar a Kickstarter y ver el mejor juego del mundo, uno pone plata en eso y de repente es un fiasco. Y hoy en día es difícil ganarse la confianza de la gente. Después de Mighty No. 9 y después de algún otro fiasco que ahí anduvo. Cierto. Hoy no te alcanza tener un nombre y experiencia en la industria para entregar un juego como a gente que te dio su confianza y su plata. Me parece que lo menos que puedo hacer para con la gente es estar seguro de lo que puedo dar y darlo en tiempo y forma. Y eso
no sé, es lo que debería pasar, pero no lo que pasa siempre. Ojalá pasara más seguido, pero no, la verdad es que yo creo que es mucho más humo lo que se ve en Steam y los Kickstarter que en el E3, te lo aseguro. Es una cosa bestial que no para. Ojalá que con los cambios que están metiendo a Steam deje de haber tanta basura, porque la verdad es complicado Steam. Hay mucho relleno, muchas pavadas, muy poco esfuerzo metido acá. Pero mira, me parece excelente que tengas como esa sensatez de... Vale, primero voy a ver si sea viable y luego, luego de eso, ahí haré algún anuncio. Me parece excelente que sea así de responsable. Sobre todo porque tú tienes un nombre, aunque yo sé que en tu modestia infinita no te interese, pero tienes un nombre muy importante con lo que ya hiciste con AM2R. La gente, yo estoy seguro, Milton, que va a ir por ver lo que quiere hacer el creador de ese juego. Bueno, ojalá que así sea y ojalá que lo que sea que termine haciendo, que casi seguro va a ser algún tipo de Metroidvania con alguna que otra característica que sea bastante muy original y bastante bien despegado de Metroid, aparte de temas legales y demás. Claro. Cosas que sean un poquito más innovadoras que lo que venimos viendo siempre. Salvo eso, me gustaría que la gente pueda disfrutar de un producto bien sólido como la gente. Y bueno, yo mismo tengo estándares de calidad que son bastante rigurosos. Y bueno, ojalá que pueda aplicarlos eso en tiempo y forma para que la gente lo pueda disfrutar como corresponde. Eso es todo lo que puedo llegar a decir ahora. Ok, pero de esto yo intuyo de tus palabras que no va a ser quizá un fangame usando alguna licencia. No sé si esto se dice por allá, pero acá dicen el que se quemó con leche ve una vaca y llora. No, nunca lo he escuchado. Bueno, acá aplica algo así. Ok, no cometer el mismo error 2 veces. Mira, yo ya tengo suficientes fangames abajo del brazo. No necesito más. Todo bien, yo ya aprendí lo que tenía que aprender. Buenísimo, ahora tengo experiencia y contactos como para encarar algo nuevo. Y bueno, vamos a ir por ese lado. Buenísimo. Estuvo buenísimo laburar con una IP establecida y conocer un montón de gente macanuda que comparte la misma pasión que uno. Pero ya pasé por esa ya pasé por esa etapa y ya vi las consecuencias que eso trajo. Así que es tiempo de arrancar con algo nuevo. Oh, genial, o sea, IP made Milton, 100%. Sí. Buenísimo. Bueno, eso yo creo que es una notición tremendo. Por lo menos por mi expectativa, yo creo que sí que me voy bastante conforme. Me alegro que así sea. Volvamos a Metroid. Dime, ¿qué te parece? Esto ya es un poco más personal, más alejado de lo que ya hemos hablado. Pero ¿qué te parece el anuncio quizá un poco prematuro de Metroid Prime 4? Y mira, Quizás solamente el logo. Faltaban los subtítulos abajo que digan: hola fans de Metroid, no nos odien, acá está lo que querían. Y era eso, porque no había más nada. Fue un anuncio. Está bien, me parece perfecto que lo anuncien. Y está bueno que aprovechen el 3 para esto, pero sí, está bueno. No dieron mucha más información de cuál es el estudio que lo está haciendo. Sabemos que Retro no es. Así es, no es Retro Studios. Pero la verdad, ya como todo hay especulaciones, si va a aparecer Cyrus o no. Ya hay, no sé, hay mucho ruido dando vuelta y la verdad me encantaría simplemente escuchar más sobre eso cuando estén listos para mostrar algo. Vaya a saber para cuándo va a ser. Bueno, y la historia de estas conversaciones que hemos tenido del año pasado, todo lo que pasó con el aniversario, qué sé yo, y AM2R, tiene mucho sentido que lo conversemos ahora, casi un año después, no sé cuánto tiempo habrá pasado, pero tiene mucho sentido que lo conversemos porque dentro de mi análisis que yo rescato de todo lo que pasó con el fangame, dio mucha la impresión, y bueno, Dios mío, que internet ardió con esos titulares de que Nintendo no le importa a los fans, que Metroid está muerta, que luego de Federation Force ni se van a atrever a tocar la saga porque parece que no la pueden hacer redituable, los fans están muertos y aquí se acabó todo. Yo entiendo que haya aparecido el logotipo a secas, ni siquiera una fecha, nada, porque
Nintendo se vio en una situación muy mala el año pasado, justamente por el no aniversario de Metroid y el hate de los propios fans. Me hace sentido entonces que sigan 2 anuncios en un E3, algo histórico, de 2 Metroid. Return of Samus, Metroid 4 Prime. Que si bien el Prime no es nada aún, es un logotipo, sí es algo que significa para los fans. Quizá no para la comunidad gaming en general, pero para los fans que están esperando algo como... ¿Cuándo? ¿Volverán? ¿De verdad nos odian? Me tiene que ir un mensaje, ¿no? Y sí, el tema es, bueno, porcentualmente hablando, los fans de Metroid no son tan prominentes como Zelda y Mario. No. Pero sí, habrá sido una catástrofe en lo que sería costos el Federation Force, como para que hayan tomado cartas en el asunto. Y me parece bien que de repente haya este tipo de reacción para volver a reactivar un poquitito esta propiedad. A mí me pareció una disculpa, una carta de amor, con perfume incluido. Ok, si vos te parece. Bueno, es que sí me parece bastante malo también que no muestren nada, o sea, meter el logotipo, eso siempre es feo. Pero mira, me parece más digno decir estamos en esto que mostrarme 5 minutos de CGI y luego enterarme que el juego ni lo han tocado. Eso sí. Lo encuentro mucho peor. Mil veces. Mil veces, y eso lo hace todo el mundo en E3. Esperan una E3 para hacer CGI, ¿viste? Sí, y luego no un año, sino 5 y después 10 esperando que algo ocurra. No, me parece bastante digno. Me parece... mira, no es lo mejor, ¿ok? No, siempre es lo mejor saber la fecha al tiro. O sea, al minuto de que termine el tráiler, pero es más correcto, creo yo. Está bien, mejor que no nos mientan y que nos digan estamos haciendo esto. Y listo. Así es. Y bueno, Milton, ¿qué te pareció a ti en general no sé si lo habrás visto. Yo no, ya lo sé que no lo has visto, pero quiero saber tu impresión. En general, el balance general de E3, de toda la empresa, las third parties. ¿Qué te pareció esto? Vi algunos resúmenes. Fue muy Sony y Microsoft diciendo mi consola es más grande que la tuya. Electronic Arts con deportes. Ubisoft, eso sí lo vi. Eso lo enganché de casualidad. Vi el momento que estaba Shigeru Miyamoto y Yves Guillemot arriba del escenario, presentando un nuevo juego que es XCOM Mario. Eso estuvo muy bueno y me trajo muy buenos recuerdos de cuando solía subir más al escenario el señor Miyamoto. Sí. Eso fue lo único que pude enganchar en vivo. Después el resto, cosas que aparecen en resúmenes, pero empecé a ver lo de Nintendo cuando escuché la noticia del Metroid 2 y ahí enganché todos los anuncios uno tras de otro. Pero estuvo muy interesante. A nivel personal de lo que yo estoy esperando ver como releases nuevos, me gustó más Nintendo que los demás. Pero sí. Yo justo la casualidad que estoy interesado en Metroid. No sé si mucha otra gente dice que le gustó más Ubisoft, pero no sé. Sí, recuerdo haber visto el tweet justamente. N ganó el E3 para mí. No recuerdo todo lo que había escrito. Sí, después jodiendo con la parte de Another, que el mío va a ser el otro remake, a fin de cuentas. Así que parece que fui capaz de ver el futuro con el nombre del juego. Parece que tienes algo pitonizo. Era una conspiración después de todo. Oye, no. Bueno, esto es genial lo que te voy a preguntar. Y por favor, sé súper sincero. Okay. Sakamoto, el día de ayer, me parece, si no me falla la memoria, le hicieron la pregunta si desde cuándo estaba en desarrollo este remake para 3DS, el Return of Samus. Y él comentó que desde hace 2 años atrás. Uh-huh. Yo no tengo una apreciación de creerle o no creerle, yo transmito la información. Pero quizás tú, Milton, si te hacen una posición de creerle a lo que ya 2 años o no. ¿Te parece que sea es un tiempo razonable, ¿eh? Es un tiempo razonable, no está muy fuera de los tiempos. Hay mucho tema de preproducción, hay muchos temas de
preparación de engine, alfas, betas, todo eso consume muchísimos meses y todo lo que es el caos del release pasa recién bastante después, pasando el año. Según tengo entendido, en la mayoría de los casos, todos los estudios, cada estudio es un mundo. Pero por lo que tengo entendido, y si este estudio que ya tiene trayectoria es de mediano tirando a grande, sí, tranquilamente es una fecha completamente razonable. Hay que también tener en cuenta de que no es muy posible que no sea el único proyecto en el que están trabajando. Siempre hay complicaciones en el medio y todo esto bajo el Non-Disclosure Agreement que deben tener seguramente con Nintendo. O sea que sí, seguramente ya van a aparecer más entrevistas. Los desarrolladores seguramente van a compartir sobre esta experiencia también. Esto me encantaría verlo por un tema de curiosidad más que nada, pero sí, 2 años es completamente razonable. Entonces, pareciera creíble, ¿no? Que la preocupación de Nintendo justamente por la atención que captó AM2R, ¿no? Que llevaban un tiempo, probablemente no más que tú, porque tú llevas 10 años, no consecutivos en producción, pero se dio el caso que justamente ellos vieron tu proyecto y ellos también estaban trabajando lo mismo. Y luego, bueno, todo lo que pasó en internet, y luego más tarde en los Games Awards, con la cancelación de tu nombramiento para el premio de mejor juego indie. No, el premio de mejor juego fangame de los Games Awards. Mejor creación por los fans. Sí. Había mouse también, así que. Sí, y a mí me parece razonable que sí, que es cierta lo que dice Sakamoto, que llegan 2 años más atrás en esto, que claro, o sea, si les complique justamente el IP, tocan justamente el mismo juego. Sí. Es que el tema también hay mucho también estigma para con lo que son creaciones de fans. Cuando uno dice fangame, uno imagina contenido hecho por amateurs, y hay de todo. Hay muchos juegos que de repente uno se pone a jugar, que baja así de internet, o jueguitos en Flash que tienen el nombre de Mario, el nombre de Zelda, Metroid, y que de repente no son de lo más pulido, no tienen muy buena jugabilidad. Eso hace que la persona que no conoce absolutamente nada de Mario, Zelda o la propiedad que sea, empiece a tener una preconcepción ya establecida con esa experiencia puntual. ¿Okay? Si yo juego un juego de Mario que es horrible, que se controla horrible con el teclado, que tiene glitches, se cuelga y es un desastre, y lo juega una persona que no sabe nada de Mario, puede tener una primera mala impresión de ese nombre y esa propiedad. Y eso es contraproducente para todos. Es muy posible que de repente no tengan idea de la cantidad de esfuerzo y respeto que se tiene para con Metroid, en mi caso por lo menos, como para dar una buena impresión al público en general y que le despierte curiosidad a la franquicia como para que puedan explorar el resto de los juegos. Porque de repente esto está planteado como un capítulo más de toda una saga que lleva muchísimos juegos, y era simplemente contar el segundo capítulo, nada más. Ese era básicamente el objetivo. Conozco gente que de repente conoció el resto de los juegos de Metroid gracias a M2R, que no tenía idea de que existía esto. Ah, buenísimo. Y le sirvió como una introducción a lo que después iba a ser su serie de juegos favoritos. Y para mí está buenísimo. De repente pude mostrarle a gente algo que a mí me gusta, y ellos también lo encontraron agradable, y para mí está buenísimo eso. Entiendo que a nivel general, uno viéndolo desde arriba, asuma que la mayoría de los fangames no son de lo mejor. Entiendo si de repente pensaban eso de mi proyecto. No hay ninguna ofensa, está todo bien. Pero bueno, tomaron la determinación de ir por el camino que dijeron. Así es. Es completamente entendible, y yo quizás en la posición de ellos hubiera hecho lo mismo, quién sabe. Nunca lo sabremos, pero es comprensible, no es descabellado, eso es el punto. No, por eso lo toman como si fuera un producto ilícito, ilegal, que tiene un nombre de ellos que podría o no manchar la imagen de su producto. Está bien, tomaron el camino legal correcto que corresponde y ya está.
Otra gente, otra empresa quizás hubiera invertido un poquito de tiempo para investigar qué tan respetuoso es el producto en cuestión para con la IP que representa y ver si de repente merece o no ser ignorado o no. Pero bueno, es costo, es tiempo, es recursos y eso es un lujo. Sí. En otro tema un poco más relajado, ¿te gustaron los amigos? ¿Lo qué? Los amigos de Metroid. ¿Los sacaste? Son simpáticos. No, yo todavía no termino de encontrarle mucho la gracia a los cachitos de plástico que te venden como juguetes. Ah, pero hombre, sí. El Metroid, el monstruito ese cerebro, ese squishy, ¿lo puedes aplastar? Ok, es muy simpático, pero te digo la verdad, parte de mí, estoy viejo. Y parte de mí ya está calculando los precios de importación y aduana que tengo que pagar para siquiera llegar a tener eso. Ojo, en la economía en la que está pensado eso y el mercado que está buenísimo. Que vos vas a un Walmart y de repente te sobran un par de dólares y te llevas un amigo para... No, si está, es casi como comprar el pan en Estados Unidos, pero ahora que me acuerdo que en Argentina tienen unos impuestos, pero altísimos en todo, ¿no? Ahora te entiendo, sí. No, tienes razón, ni pensar en comprar ese pedazo de plástico que te sale como $60. Por eso, uno lo ve como un coleccionable que está bien, lo compro porque me sobra un poquito de plata y está perfecto. No estoy muy acostumbrado a tener esa forma de pensamiento. No sé, me debo estar poniendo viejo. O simplemente es el lugar que me tocó vivir. No, yo creo que son los impuestos que te nublan la mente, porque ese Metroid Amigos, no. Yo ni siquiera soy fan acérrimo de Metroid, pero me gustó muchísimo. Aparte es gigante ese amigo. Mira, yo estoy seguro que te va a llegar de manera secreta quizá o una caja llena de amigos de parte de algún fan. Bueno, o sea, ahora voy a tener que ir a hacer 6 horas de cola a la aduana para poder recibir una caja que me quedó retenida por origen sospechoso no declarado. Buenísimo. Qué lindo ir a perder tiempo haciendo trámites, buenísimo. No, bueno, sobre Sakamoto quizás no sé si estarás tan en onda con él. Yo sé que él quedó súper podrido con todo lo que pasó con Other M, que primero tuvo una súper ilusión de volver a la saga porque él dejó... Creo que ni siquiera estuvo de productor en todos los juegos de Prime. Supervisó alguna cosa, pero... Y Special Thanks al final. Uh-huh. Pero no tuvo mucha participación. Porque desde su punto de vista, él le gusta hacer juegos de nicho. Y ahora hace juego como party games. Toda la cosa que sea WarioWare, qué sé yo, para DS, Game Boy, Wii. Y se alejó, pero por años de Metroid. Y ahora vuelve como productor para Return of Samus. ¿Qué crees que pasa por la cabeza de Sakamoto después de Other M y volver a intentar esto en 3DS? Mira, yo entiendo más o menos qué es lo que quiso hacer con Other M. Básicamente, según lo que yo puedo interpretar, y esto es mi humilde punto de vista, quiso vender a Samus como un personaje que sea entendible por el público en general, que no sabe absolutamente nada de Metroid. Si vos te pegás un martillazo en la cabeza y te olvidas de todo lo que es Metroid, ¿no es cierto? Y jugás Other M, el personaje tiene mucho sentido. Es una persona traumada que sufrió una infancia jodidísima, que está viendo un dragón gigantesco que le arruinó prácticamente la vida, y es muy fácil ponerse en esa situación. Es entendible, es humano y está bien, dentro de todo está bien escrito en japonés. Un paréntesis, la historia de Metroid al parecer tiene un potencial increíble para hacer lo que tú quieras con eso, a diferencia de otras sagas de Nintendo. Parece que tiene una historia bastante profunda, ¿no? Tiene continuidad, que eso no es algo que ocurra en otras franquicias. Y ahí está el tema. Quiso hacer la gran Zelda de vamos a volver a contar esta historia, como si no existieran las demás. Y en ese contexto está bueno. Samus es un personaje que tiene bastante profundidad dentro de todo, se nota que es humana.
y tiene dinámica de grupo con otra gente, la ves interactuando, la ves siendo parte de un comando, como si fuera un soldado más, bajo órdenes, y tiene sentido. Y uno lo ve por ese lado, sin conocer el personaje, y está bueno, zafa. La localización es un poquitito más o menos, buen trabajo, pero de repente no fluye tan bien como el japonés. Claro. Y hasta ahí llegó. ¿Cuál es el tema? Justo resulta que hay fans ahí atrás que jugaron todos los juegos, que entienden el peso del personaje, todo lo que ya hizo anteriormente y cómo se contradecía mucho de todo lo que es la personalidad que le pusieron con todas las acciones que hizo en su pedigree. Entonces ahí estuvo el problemita. Eso, por supuesto, se reflejó en las ventas. Y cuando le tocas el bolsillo a la industria es cuando ahí reaccionan, ¿viste? Sí. ¿No te gustó Adrem? No, bueno, vamos a ir vuelta a lo básico. ¿No te gustó Federation Force? Bueno, listo. Vamos a lo seguro. Sí, mira, es el análisis que muchos hacen y yo lo he tratado de hacer un par de veces en algunos videos. Que Metroid no ha sido nunca una saga muy popular fuera de Estados Unidos. En Japón, ya te lo dicen los mismos creadores, no lo conoce casi nadie. En Europa tampoco enganchó, y ese fue uno de los errores más grandes que no se debía haber permitido nunca la saga Metroid. Está bien que sea popular en Occidente, pero en Occidente incluyendo Europa, porque las ventas de Europa influyen mucho en cuánto tiempo se demoran en sacar el siguiente juego, cuántas ganas le van a poner, si le va mal un juego no importa, seguimos con el siguiente. No, pueden permitirse quizá no tener el éxito en Japón, pero en Europa es inadmisible que eso pase. Bueno, y Sakamoto no entendió cómo hacer eso. Esto es un análisis mío. Okay. En Japón dijo, vale, esto es lo que está pasando hoy en Japón. Llamemos a un estudio que está como en la onda de lo que pasa aquí en Japón. Llamó al Team Ninja. Hicieron un montón de cinemáticas, muy anime, muy japonés, mucha historia, mucha acción. Y cambiaron muchas cosas en el guión. Y mira, no enganchó a ningún japonés. Pero la intención de Sakamoto entiendo que sea que trate de despegar la saga, que no sea de pocas ventas. Porque finalmente... Igual, es una posición muy jodida esa. Imagínate que te dan la tarea de desarrollar un juego que es popular en otra cultura. Uy, sí, y tú siendo japonés. Encima. No, es complicado. Y bueno, después de eso vino Federation Force, que fue otro intento de hacer algo para tratar de llamar más gente. O sea, yo lo que veo es, después de Metroid Prime, es tratar de captar más gente, tratando de hacer cosas distintas. Que no, bueno, los fans no lo van a entender nunca, porque ellos quieren su Metroid de toda la vida, pero... y que está bien. Pero al paso que va Metroid, si no hace cambios, va a terminar extinguiéndose, y estuvo a punto de dejar de existir. Y ahora viene esto, que te lo decía, era lo que tenía pendiente. Va a haber una competencia entre el Prime y el de 3DS, que es el 2D. Seguramente Nintendo lo tendrá como... va a poner ojo, yo creo. Ver a cuál de los dos le va mejor. Igual me parece que va más por el lado de que van a ser un complemento entre otros. Esto pasó en su momento con el Metroid Fusion y el primer Prime, ¿te acuerdas? Salieron prácticamente al mismo tiempo, uno para GameCube y uno para Game Boy Advance. Y eran dos juegos completamente diferentes en su forma de jugar, pero aún así no se estorbaban entre sí en lo que iba a ser ventas. Eran dos géneros distintos en dos plataformas completamente distintas. Y bueno, quizás sea el caso también con estos dos nuevos juegos. Sí, puede ser, pero pasa que el escenario es distinto porque estoy seguro que le habrán llamado mucho la atención a Retro Studios. Retro Studios hizo 3 juegos, solamente el primero vendió relativamente ok, ni siquiera bien, ok. El segundo peor, y el tercero ni hablar, y el Other M ya en el piso. Yo creo que Nintendo no se puede permitir pidiendo a Retro Studios que siga haciendo la misma fórmula, tienen que hacer otra cosa. Prime, si lo ves así, los fans de Prime van encogiéndose. Entonces, contratar gente nueva, buscar nuevas soluciones.
es algo natural que tiene que pasar en una saga que lleve tanto tiempo. Claro, y luego está entre medio el odio, que Nintendo no escucha a los fans, qué sé yo, pero ¿qué harías tú si no logras tener las metas que tratan de cubrir los gastos de una producción gigantesca? A mí me parece razonable. No, sí, mira, de todas las cosas que pudieron haber salido de todo esto, que hoy en día estemos esperando 2 juegos nuevos, la verdad es un lujo. Y por eso la verdad estoy agradecido. Muy cierto. Y bueno, ahí yo también quiero poner ojo porque seguramente el juego de 3DS no le va a salir tan caro como el que va a ser de Switch. Y vamos a ver si hay gente interesada también por ese juego. También fue muy inteligente Nintendo en lanzarlo ahora, en este momento en 3DS, porque la base de usuarios instalados me parece que, bueno, voy a exagerar un poco porque no me acuerdo muy bien la cifra, pero son cerca de 60 millones de consolas instaladas. Wow. Mucho. Entonces, eso son muchas consolas. Es sensato pensar que si hay tantas consolas vendidas, va a tener algún tipo de arrastre Metroid, porque va a tener más chance de tener más usuarios que puedan comprar el juego. No así en Switch, que no sé cómo le irá. No sé cómo el resultado de Switch va a ser más errático, yo creo. Mira, no sé. Tengo entendido que las ventas de Switch fueron bastante buenas. Pero bueno, será cuestión de ver cuándo sale. No sé, te digo la verdad, no estoy muy al tanto de lo que son los números de la industria últimamente. Pero igual sí. estaría buenísimo que les vaya bien y que siga adelante la saga. Amigo Milton, han pasado cerca de 50 minutos de conversación. El tiempo vuela, te dije. Así es, y estoy, como siempre, eternamente agradecido por tu tiempo, por tu simpatía, por permitirme transmitir esto en español, porque toda la gente que escribe sobre ti y a M2R hacen traducciones en inglés que yo no lo entiendo. Teniendo de aquí tan cerquita. Y encima mi acento hablando en inglés es un desastre, así que es un gusto es un gusto medianamente hablar en mi idioma. Más que nada para no torturar a la gente, ¿viste? Sí, así que estoy profundamente agradecido. Seguramente a toda la gente que va a escuchar esta conversación también lo esté, por tu excelente juego. Y sé que eres una persona muy ocupada y no quiero quitarte más tiempo. No hay problema. ¿Algo que quieras agregar a esta entrevista? Bueno, como siempre, les estoy muy agradecidos a todos los que han tomado su tiempo para jugar al proyecto, a M2R. Si les gustó, les agradezco que lo hayan jugado, que lo hayan probado. A la gente que descubrió Metroid gracias a eso, buenísimo. Y a todos los que les gusta el género o les gustaría, les genera curiosidad de qué trata, el día que salga Samus Returns, pruébenlo. Yo estoy viendo que es muy posible que sea bastante bueno el juego, así que va a estar buenísimo ver qué se trata. Pero todos los otros juegos de la saga, si los pueden encontrar de alguna forma y jugarlos, es una muy buena inversión de tiempo. Es un género muy interesante que realmente merece el tiempo. Bueno, la gente que todo este tiempo estuvo apoyando el proyecto y siempre fue positiva, les estoy agradecido de corazón. No sé qué va a deparar el futuro, qué cosas voy a hacer el día de mañana con lo que se desarrolla los juegos. Es muy posible que haga algo, y cuando así sea lo voy a estar anunciando, por supuesto, en Twitter y en el blog de M2R. Y yo voy a estar ahí. Te lo seguro. Y no se pierdan en el canal de Mighty Rengar el exclusivo lanzamiento del trailer. Breaking News. Exactamente, con voz de locutor y todo. No, quédense tranquilo que los que están siguiendo esto seguramente se van a enterar de mi nuevo proyecto eventualmente, y para cuando sea que decida mostrar algo, lo que sea que muestre va a estar bueno. Así que bueno, ojalá que nos veamos pronto, y bueno, cualquier cosa me pueden encontrar en @am2rgame en Twitter y metroid2remake.blogspot.com para eventuales anuncios del futuro. Así que bueno, estaremos al habla cualquier cosa que necesiten. Bueno, y ahí lo tienen. Un año después de Luces y Sombras de AM2R y los juegos de Metroid.
Muchas gracias, Milton, y nos vemos. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme.